proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy 22 de mayo del 2023 y como cada lunes les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa de Centro Integral CICADI, Aprendizaje y Salud en Plenitud, donde podemos compartir experiencias y aprendizajes referentes a los temas de psicología y pedagogía. Su servidor, Alejandro Rodríguez, tendré el placer el día de hoy para conducir este programa con el tema de la espiritualidad en el proceso terapéutico. Les recuerdo que estamos realizando esta transmisión a través de las plataformas de Proyectate Radio desde la Ciudad de México. Asimismo, también te puedes comunicar con nosotros, ya sea por las plataformas de Proyectate Radio o también por las plataformas de Centro Integral CICADI. Y podemos atender ahí tus dudas, que envíes tus comentarios y eso hace que sea este programa muchísimo más nutrido. Y antes de empezar, como es costumbre, el tema de hoy, quiero comentarles en qué consiste en realidad este Centro Integral CICADI, que es un lugar donde brindamos atención en el área de psicología, psicopedagogía, pedagogía también especializada, tanatología, gerontología, atención de fisioterapia. Asimismo, también se imparten cursos, talleres y se realizan evaluaciones psicopedagógicas, psicológicas, orientación vocacional, entre otros más. Estamos ubicados en la Ciudad de México y contamos con 2 sucursales actualmente, próximamente una tercera, que es en Tepeyac y Lindavista, y para mayor información pueden seguirnos o contactarnos a través de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook o Instagram, y búscanos como Centro Integral CICADI. O si los prefieres, a los teléfonos 55 57 39 56 34 y 55 90 12 83 58. Y ahora sí, para entrar en lo que es nuestro tema de hoy en materia, que vamos a hablar sobre precisamente la espiritualidad en el proceso terapéutico. Y como se está haciendo costumbre, me acompaña mi colega, amiga, compañera del centro, la maestra Verónica Aguirre López. Y antes de darle la palabra, pues quien no la conoce, voy a compartir así a grandes rasgos lo que es su currículum, no todo, porque sí es un poco amplio, pero ella es licenciada en psicología por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. Es maestra en psicoterapia transpersonal integrativa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Cuenta con diplomados en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es agente capacitador externo avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ha trabajado en muchas empresas como psicóloga, capacitadora y en el área de reclutamiento y en personal, así como la atención clínica privada. Y pues, Vero, buenas tardes, y es como siempre un placer y un honor que estés en este espacio y compartamos juntos todo lo que es tu conocimiento, y bueno, pues ahí yo me incluyo en esta parte. Claro que sí, Alejandro. Buenas tardes a todos. Un placer nuevamente de estar aquí. Pues bueno, qué bonita costumbre, ¿no? Que podamos estar nuevamente en este espacio. Ahora de hablar de un tema por demás muy, muy interesante. Ok, y para iniciar, pues como dijimos que es el tema de espiritualidad en el proceso terapéutico, pues creo que lo primero que podríamos hacer es definir como tal qué es espiritualidad, para entonces ya después irnos metiendo a lo que sería la terapia. Pero en realidad, ¿qué se puede entender por espiritualidad? Ok, haciendo una revisión de estos temas, bueno, más bien de la palabra como tal en definición, encontré 2 que me gustaron mucho y creo que una va a llevar a simplificar la segunda y la que yo tomaría como la más importante, ¿no? Ambas te hablan de que es una conciencia, ¿no? Una conciencia escrita con SC, y ahorita voy a explicar el por qué SC y no con C,
y que prácticamente se hace consciente de que hay un poder superior y que hay una relación de armonía, de paz y de tranquilidad, y que es como una forma de comprendernos y que nos lleva a una manifestación de plenitud a nivel personal, ¿no? Si yo la reduzco o si se reduce toda esa definición para no hacerla tan larga y que la gente pueda comprender un poco más qué es esto, la espiritualidad es prácticamente el poder desarrollar una conciencia que nos ayude para llegar a un estado de bienestar mayor. Así de simple. Ok, entonces, así, muy simple, es a través de llegar, Ujú, puede ser algo interno, esta paz interna, esta conciencia interna, primero, para ujú. poder llegar a, otra vez me lo repites, A para poder llegar a un bienestar o un estado de bienestar mayor. un estado de bienestar mayor. Ujú. Estoy entendiendo que podemos tener un estado de bienestar, pero la espiritualidad nos va a llevar a un, digamos, un nivel elevado de bienestar. Es así más o menos lo que estamos entendiendo. Ajá. Se puede, y obvio, la pregunta obligada también es la diferencia, entonces no es lo mismo que religiosidad a espiritualidad, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, ¿Cuál porque sería la diferencia? Ajá. exactamente, la parte de la religión ya es, digo, si yo te decía al principio, es la conciencia para desarrollar un poder superior, llamando el poder superior lo que la gente o que de manera muy individual pueda comprenderlo y pueda creerlo, ¿no? Y precisamente la parte de la religión es eso. ¿Son un conjunto de ideas o es un conjunto de creencias o es un conjunto de ritos que se llevan a cabo para un fin o para una práctica de la que alguien pueda pertenecer, ¿no? Llámese cristianismo, que es mormón, el que se va al catolicismo, el que es de cualquier otro tipo de índole de religión, ¿ok? Entonces prácticamente es eso, ¿no? Un conjunto de ideas de lo sagrado, en donde cada una ya te va a marcar ciertas prácticas, ¿no? Ciertos ritos. Ok. Entonces, en esta, hablando diferenciación entre espiritual y religiosidad, la religión como tal, pues son ritos, pueden ser códigos, pueden ser normas que nos dictan para tener esta parte de una comunión con esta, cualquiera que sea la religión, cualquiera que sea lo que ellos profesen o la persona profese o siga, ¿no? Como tal. Y la pero también vía la religión podemos llegar a esta espiritualidad. Esa es una. Puedo entender también que no necesariamente tenemos que tener a lo mejor una religión para poder tener espiritualidad. Con este, eh, digamos, antecedente, ¿cómo entonces podemos llegar o cuáles serían, si no los tipos, o de qué manera podemos, sin tener a lo mejor un dogma religioso, sí poder ser espiritual? También Ok, se siguen ritos, también se siguen qué tipos hay o cómo podemos llegar, o en este, primero digo, para poder entablar exactamente qué es la espiritualidad, para poderlo meter a lo que sería nuestro tema. exacto. ¿Recuerdas que te decía que la parte de la conciencia escrita con SC o con C varía? La parte de la conciencia solo con C es y se basa más en un tema ético y moral, ¿no? Y que a lo mejor ahí pudiera estar un poquito más incluido en la parte de la religión. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos es que cuando se vaya a la parte de la SC, la conciencia, es prácticamente que tú puedas estar presente en que hay una fusión entre sensaciones, pensamientos
sentimientos y emociones de una persona. Y que esta conciencia, que es como la parte en donde nos va a empezar a introducir un poquito más a la parte de la espiritualidad, sin tenerla que tomar en cuenta que debe de haber o no una religión, sino solamente la parte de espiritualidad, es que cada uno de nosotros podamos percibir a partir de estas sensaciones, emociones, pensamientos, sentimientos, la realidad que nosotros tenemos en el día a día. Cuando yo me hago completamente consciente de que yo soy Verónica y que esta moldura o que esto que se ve ahorita en la cámara tiene todo este conjunto de pensamientos que me hacen tener ciertas sensaciones y emociones y que por tal me hace comportarme de tal o cual manera, es lo que empieza a hablar la parte de mi espiritualidad, porque esa espiritualidad para todos los que estamos aquí y todos en general, ya es algo que viene con nosotros desde el momento del nacimiento. Nada más que como es una esencia y es una parte de nuestro ser que nos han dicho desde muy chiquititos que todos tenemos un ser que es como esta parte o esta esencia que vive y habita dentro de nosotros, pero que no se puede tocar y no se percibe y nadie más la puede ver más que cada uno la vive de maneras distintas, es la forma en que nosotros ya somos espirituales, no es que estamos desligados de esa parte, nada más que no somos conscientes de eso o no tomamos en cuenta esa parte en saber que podemos acceder con un solo pensamiento en el cómo lo estoy pensando. Y esa es una de las formas en las que me puedo empezar a conectar con esos estados de paz y tranquilidad a través de mi pensamiento, que sería como una de las primeras formas en las cuales yo puedo empezar a hacer contacto con esa espiritualidad. Ok, sí, mira, ya tenemos la primera pregunta y creo que más o menos la estamos contestando, o se ha estado contestando. Dice Mari Carmen Gutiérrez, si la espiritualidad tiene que ver con religión, no necesariamente es lo que estamos diciendo, o sea, como puede ser que la religión, como esta parte de dogmas, ritos y todo eso, sino reglas y alguna más en los ritos, creo que ahí sí podríamos llegar a lo que sería conectarnos con esta parte, ¿no? O sea, creo que dices, hablar del ser y a lo mejor con ese C es precisamente, y hablaste de conciencia, a lo mejor si no hablando desde no una parte religiosa, sino más en otro ámbito, esta conciencia puede ser el todo, puede ser la naturaleza o la energía o el mismo Dios como tal, o ahí es cómo vamos a entrar en contacto o en comunión con. Creo que ahí está ligada esta parte, ¿no? Entrar en comunión con. Y a lo mejor en un ritual religioso entramos en comunión con este Dios y a lo mejor ahí se puede tener esta espiritualidad. Puede ser con la religión o puede ser en otro ámbito muy, muy diferente como tal, que ahorita a lo mejor vamos a tomar algunos tipos o cómo podríamos llegar, no necesariamente desde esta parte religiosa y cómo lo vamos a integrar ya después a nuestro proceso terapéutico. Y, dice Norma Ayala, creo que ahí va a ser la segunda parte de este programa que dice, y esta espiritualidad, ¿cómo lo conducen en terapia psicológica? Danos chance, porque Ya esa empieza es lo bueno. Ajá, Irma Aguirre, saludos de Michoacán, y se confunde mucho la espiritualidad con el rezar y pedir al primer supremo, ¿no es así? Como esta parte de rezar y pedir al ser supremo puede ser a lo mejor sí la oración, ¿no? Y ya ahí sí puede ser que sí se pueda confundir un poco porque una cosa es orar y a lo mejor desde cómo se dicta, ¿no? Debes de tener cierta, digamos, de una manera, ¿no? Una letanía, que sea, a lo mejor tiene un formato o algo, y a lo mejor el orar como tal también puede ser simplemente
platicar con, ¿no? Que también puede ser, y el chiste es la intencionalidad que se le pone en ese orar o en ese rezo con la que se puede tener. Sí. Y Paulina Molina, saludos, ¿de qué hablan? Bueno, estamos hablando de la espiritualidad en el proceso terapéutico. Y bienvenida, dice que es la primera vez que nos sintoniza, pues bienvenida y espero que Gracias. le guste y que siga conectándose las demás emisiones de nuestro programa, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos tipos puede haber o cómo podemos llegar o vía qué medios, que eso es lo interesante, vía qué medios podemos llegar a esta espiritualidad, ¿no? Porque si no, Ok, nada más, o sea, a lo mejor lo entendemos en esta parte que dicen el rezar o estar durante no sé, la misa, ¿no? Que podríamos tener, pero no necesariamente creo que podemos llegar a esta espiritualidad. ¿Qué otros exacto, medios tenemos para llegar a esta espiritualidad? Porque de ahí vamos a partir después. exactamente. Mira, em, yo recuerdo mucho alguna vez en clase que de pronto nos hablaban de que los seres humanos tienen cuadrantes, ¿no? ¿Te acuerdas que hablaban de cuadrantes internos, cuadrantes externos, ¿no? Y partiendo de ese punto, yo me puse a pensar, bueno, hay muchas prácticas o hay muchas formas en las que, por ejemplo, de manera individual, me empecé a conectar un poco más con esa parte. La primera, y que además nos va a llevar al punto del proceso terapéutico, porque ahí lo descubrí, fue la meditación. Por alguna cuestión, mi terapeuta, que además no tenía un corte transpersonal, sino tenía un corte humanista, ella me empezaba a dar grabaciones de meditaciones y me decía, trabájalas. Había unas que de pronto me espantaba por lo que yo escuchaba, por lo que yo empezaba a sentir, inclusive de la forma en cómo te van llevando y cómo vas visualizando, pero eso me ayudó a que yo me empezara a conectar un poco más con lo que era yo, ¿no? Ahí va una de las formas importantes. La espiritualidad, muy importante, te ayuda al autoconocimiento. Esa es una. La parte, como ya dije, de la meditación, que es donde empiezas a encontrar estados, como yo te decía, de bienestar y de tranquilidad, esa es otra. La parte en donde puede incluir tu cuerpo, a lo mejor no nada más unos audífonos y me voy llevando hacia algo que voy escuchando y que me va guiando, que yo vaya construyendo en mi mente, que es el ejercicio, por ejemplo. Esa es otra forma y ahí podemos incluir la danza o el baile o algo mucho más que te pueda llevar a la expresión de todo tu cuerpo y que eso te ayuda también a que puedas estar en contacto más con lo que tú eres, con cómo te vives, lo que yo te decía, esa parte de las sensaciones, ¿no? Eh, Otra parte es leer un buen libro o empezar a tener contacto con cierto material del cual tú puedas eh, empezar a llevar a tu mente a construir y a imaginarte todo eso que tú estás leyendo y que de cierta manera te lleva y te transporta a esos mundos que te puede volver a llevar a una sensación de tranquilidad, ¿no? O de paz. Eh, la música, pero ojo, el tema de la música sí es importante poder elegir y escuchar aquella que también te va a llevar a un momento de placer, ¿no? O a un momento en donde no te van a alterar ni los nervios, ni vas a decir, esto es muchísimo ruido y ya no lo estoy disfrutando, aunque bueno, va a haber gente que a lo mejor sí elija el heavy metal, por ejemplo, y que diga, ay, estoy en el momento más sublime, ¿no? Y le guste, ¿no? Y eso es una forma en cómo se puede conectar con la parte de la espiritualidad. Otra forma es, y que a lo mejor me va a empezar a llevar un poco más a esta parte del proceso psicoterapéutico, es lo que nos decía Maslow, ve tu pirámide de necesidad. La pirámide de necesidades que va desde mis necesidades de las primarias, es lo que estoy comiendo, cómo estoy durmiendo, cómo estoy descansando, cómo está mi salud en general,
y después de ahí me voy hacia la parte de cómo nos relacionamos o cómo me relaciono, y luego me puede llevar a la parte de si pertenezco o no pertenezco a ciertos grupos, pero bueno, em, me parece que esto antecedente, inclusive, por ejemplo, que es algo que también lo veíamos nosotros, de cómo se empezó a formar esta parte del contacto con este espíritu desde la parte oriental, no tanto lo occidental, es las prácticas de yoga, por ejemplo, eh, hasta llegar al punto en el que estamos en la parte del occidente, ¿no? Ojo, yo con esto no quiero decir que teniendo un, ¿cómo se le llama? Un japamala en la mano, colgado en el cuello, o vestiéndome de blanco todos los días, porque a lo mejor mi práctica de yoga o de meditación me lo está pidiendo, o porque entro a cierto centro para tener cierta práctica, que ya lo estábamos hablando con la parte de religión, sea todo, o sea lo principal que me va a ayudar a esta parte espiritual, pero sí es una forma en que me puede empezar a inducir a ese camino. ¿Por qué? Porque nuevamente me vuelve a reconectar conmigo y a decirme dónde estás, quién eres, para dónde vas, qué es lo que vas a hacer, o tan claro, ¿no? En qué momento presente de tu vida estás. Entonces, esas podrían ser una de las formas, sin que a lo mejor yo no acuda a terapia, que me pueda ayudar a empezar a trabajar o a inducirme a esta parte de mi espiritualidad. Ok, entonces, vamos a ver, que es para tener espiritualidad y dijimos era hacer comunión con, ¿no? Y ya dijimos un Dios o la naturaleza, el entorno, el ente, el cosmos, el universo, la energía, puede ser todo esto. Y dices, va más o menos varios ejemplos cómo podríamos entrar en comunión con esta conciencia, ¿no? Al final puede ser esta conciencia, este entorno que dijimos, y puede ser, dijiste, la danza, puede ser la música, ¿no? En la música está trayendo de este oriente, tenemos los mantras, ¿no? Como tal, en esta que nos vamos conectando y se empieza a lo mejor combinamos con respiraciones, ¿no? Combinamos con algo, a lo mejor alguna posición, como el yoga, y a lo mejor también lo combinamos con también generar nosotros el propio sonido, ¿no? Y ahí nos vamos conectando con, ¿no? Porque al final, si nos metemos por música, como decías, a lo mejor alguien con algo muy tranquilo puede llegar a hacer esta conexión y dices, a lo mejor alguien sí con algo muy duro, heavy, trash, algo más intenso, también se puede llegar a eso, ¿no? Y eso creo que es muy personal. Aquí viene entonces esta parte que no necesariamente tiene que ser un solo camino, sino podemos tener varios. Y a lo mejor yo podría agregar a lo mejor en esta parte de el contacto con la misma naturaleza, ¿no? Simplemente te vas y a veces estás en la naturaleza y tienes otro sentir y entonces estoy entendiendo que todo este parte de la sensopercepción que se puede Ujú. modificar, podemos alterarla con simplemente tener esta comunión con la misma naturaleza, ¿no? Y puede ser entonces también a lo mejor hacer la misma peregrinación, o sea, en este caminar, en este ir, a lo mejor sí se dice, vamos a ver a, pero a lo mejor los que dicen, pues vamos ahora que es primavera y que se van en la rodada, ¿no? En la bici o se van caminando, ¿no? En este contacto con, van generando a lo mejor esta conexión y también ahí tienen esa parte de la espiritualidad. O sea, no necesariamente tiene que ser a lo mejor esta parte religiosa. Y una a lo mejor que también podría decir es la parte del dolor, ¿no? O sea, en esta suena ya más complicado, ¿no? Eh, a lo mejor no todo el mundo podría percibir esta parte, pero sí podríamos llegar a la espiritualidad a través del dolor, a través de flagelarse o hacerse algo, y entonces podemos llegar a, ¿no? O sea, son muchas las vías las que podemos tener como tal. Y entonces, ya más o Perdón que menos, te interrumpa. Fíjate que ahorita me hiciste recordar cuando dijiste la parte de flagelar.
algo que en algún momento aprendí el año pasado en unos cursos que daba a un grupo de mujeres, me tocó el tema de hablar del ayuno como parte de la práctica espiritual y yo decía, caray, ¿cómo será eso del ayuno y la práctica espiritual? Resulta que sí tiene un camino, así como por ejemplo la parte de la yoga, que de pronto la gente, y sí es cierto, que empiezas a tener ciertas posturas y prácticas, y hay ciertas prácticas de yoga que al final te llevan a una meditación, y que empiezas a encontrar una mejor postura, empiezas a encontrar mayor tranquilidad, dejas de reaccionar, inclusive te empiezas a ser consciente de lo que comes, ¿no? Y por eso mucha gente empieza a reducir en medida. Pero la parte del ayuno decían, se puede enfocar en la parte religiosa porque hay personas que la usan para poder ofrecer, es decir, a mí me dieron este favor o Dios me concedió, me dio esto, entonces a cambio y como favor, entonces voy a hacer esta parte o tanto tiempo de ayuno. O la otra es que había gente que lo usaba como castigo, de, híjole, es que no estoy haciendo obras benéficas o no estoy siendo benevolente o no estoy en la parte de la compasión, entonces mi castigo es dejar de comer. Ok, Esa es otra forma que la gente puede encontrar. ok. Ahora viene ya, para más o menos ya definimos cómo podemos hacer contacto, los tipos para estar en, y entonces esto, ¿cómo lo trasladamos? Primero, ya en algunas ocasiones, ya lo hemos hablado, pero quien no nos ha seguido a lo mejor en esta parte de lo que es como terapia transpersonal, ¿cómo metemos la espiritualidad o por qué decimos que vamos a meter la espiritualidad en un proceso terapéutico? ¿No? Háblanos, no sé, en esta, sí, como tal, de las 4 esferas del ser y ya de ahí nos arrancamos. Exacto. Como bien, y alguna vez yo recordé que en la escuela nos hablaron de que la parte transpersonal surge también de una necesidad de que todo, ojo, para la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor no tenga este enfoque transpersonal y sea de otro corte, simplemente es algo que voy a mencionar por historia de lo transpersonal. Que decían, es que hay muchos enfoques que aunque toca esa parte no lo está haciendo a profundidad y por eso nace el más allá de la persona, lo transpersonal. Y entonces no solamente nos vemos, como decías, ¿no? De manera biológica, psicológica, social, sino también me voy a esa parte espiritual. Entonces, como lo dije en un principio de esta charla, es empezar a ayudarle al paciente o a la persona que nos consulta a que empiece a hacer conciencia primero y lo más importante es que lo lleve al propio autoconocimiento, que si tú estás en terapia y una de las preguntas que de pronto lanzo yo y que alguna vez me lanzaron y en el proceso y en general es, ¿quién eres tú? Que la persona pueda irse más a esta parte interna y más de introspección, más allá de empezar a hablar bueno, yo soy Verónica, soy psicóloga, tengo 45 años, trabajo en el consultorio, soy de Veracruz, y soy hija de tal y cual, y entonces ahí yo estoy mencionando más las partes de mis roles, como una parte de sí, pues conozco esta parte de mí, pero si me voy más a fondo de quién eres tú, no es solamente que me digas a qué te dedicas o la parte como superficial, sino empezar, es como si nos viéramos nuevamente como esa cebolla y empezar a arrancarnos esas hojas de la misma cebolla para poder empezar a llegar a nuestro propio centro, que sería como el corazón de la cebolla, que es la propia esencia de la cebolla. Si yo lo veo de una manera metafórica. Ahora bien, hablamos de las 4 esferas del ser humano en lo que es la perspectiva transpersonal y decimos que nosotros somos seres bio, psicosocial y espiritual. Y teniendo estas 4 estructuras o 4 esferas, pero hablándolo con estructura, para ya
verlo cómo se puede trabajar en la terapia. ¿Por qué se puede trabajar en la terapia? Es siempre que sucede algún evento, cualquiera que éste sea, va a desestructurar precisamente alguno de los ámbitos como tal, ¿no? Puede ser el biológico, puede ser el psicológico, social. Ujú. el social. ¿Qué puede ser? No sé, a lo mejor eh, una pérdida de trabajo, ¿no? Y lo primero que es todo lo que puede ser esta pérdida del trabajo y en donde, poniendo este ejemplo, nos impacta en tres, prácticamente en tres, ¿no? La pérdida es social y a lo mejor no tengo trabajo, y eso qué va a hacer? Me empieza a desestructurar también psíquicamente porque a lo mejor qué voy a hacer, cómo voy a mantener a la familia o si tengo deudas o no sé. Y eso a lo mejor también en nos genere ansiedad, nos va a impactar en la parte física, ¿no? Entonces ahí creo que a cualquier evento o una enfermedad. Primero entra lo físico, luego obvio lo psíquico y eso cómo me impacta en el área social, ¿no? O sea, una estructura más o menos así como en las otras que se maneja, que son bios psicosocial, pues sí impacta en estos tres, pero nosotros al integrar la parte espiritual, ahí, ¿por qué es importante entonces tener esta parte espiritual si nos está modificando estas tres estructuras? ¿Qué pasa con la espiritualidad? Pues que también se va a desacomodar, va a llegar a un punto de desequilibrio, como yo te decía, si estamos buscando estados de bienestar mayor y hacernos consciente de eso, pues entonces sí es importante que desde mi base, desde mi estructura, empiece yo a modificar o empiece a cambiar o empiece a encontrar vías alternas para empezar a solucionar esa pérdida de trabajo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya en la parte del trabajo ya no había más que hacer, no sé, estoy inventando ya, a lo mejor, quién sabe. Eh, y ese fue como el último empujón como para mover a la persona a un estado mejor, pero que de principio me desequilibra, sí, a todos, ¿eh? A todos nos va a tambalear, porque si yo quiero encontrar ese mejor estado de bienestar, es, tengo que empezar a buscar nuevamente esos polos para llegar otra vez a una balanza y decir, ah, pues ahora estoy experimentando mejores sensaciones o estoy encontrando que mis pensamientos, como la parte de la ansiedad de algo va a pasar o quiero salir corriendo o me sudan las manos en contacto con lo físico, pues ya no es tanto, ya no estoy tan conectado con eso, sino que ahora estoy encontrando que en ese dolor hay una oportunidad, pero que al principio no lo vi, pero que ahora la puerta está muy clara y que estoy listo, lista para abrirla. Estoy entendiendo entonces que dices, sí se puede desestructurar, aunque considero que no tanto, ¿no? Porque entonces sería la base de, ¿no? En nuestro, como tal, proceso terapéutico es, pues sí llega a impactar o a lo mejor dicen, me puedo enojar hasta en algún momento con mi Dios o con mi entorno, esta parte de deidad a lo mejor, pero si lo ven más bien ese enojo, ese reclamo, pero no tanto con esta parte de espiritualidad como tal. O sea, sí me puedo enojar pero no Ujú. lo dejo de tener ahí en cuenta, ahí está, o a lo mejor, no, no me hizo caso y me cambio, pero siguen teniendo esta como pilar, ¿no? Que me sigue manteniendo para poder dar salida a mi conflicto que tenga. Entonces, a lo mejor sí se me desestructuran estas tres otras este, eh, áreas, pero la espiritual, aunque a lo mejor me pega, a lo mejor, pero se recargan en ella, ¿no? Entonces es donde nosotros tenemos que tener precisamente en el proceso terapéutico la manera de entrar a la espiritualidad, cómo la maneja, y entonces de ahí precisamente empezar si hago una analogía con unas columnas, a lo mejor las otras tres se recargan y entonces a lo mejor con esta fortaleza en la parte espiritual empezar a, eh, si no regresarlas, volver a darle pie o que estén más derechas o enderezarlas, no sé, así en esta analogía, las otras tres estructuras que a lo mejor va a tardar dependiendo.
me imagino el caso, aunque ya tenemos una pregunta, pero esa la voy a dejar un poquito después, porque eso sí, ya es precisamente cómo se puede realizar el proceso cómo va a ser del la de espiritualidad para una persona específicamente en algún tema, que ahorita te hago la pregunta y a lo mejor entre los dos le damos un poquito de cauce o salida a esto. Entonces, ya tenemos esta parte que si nos desestructura la espiritualidad. ¿Cómo entonces, ahora sí, en el proceso terapéutico hacemos uso de la espiritualidad del paciente? ¿Cómo puedes detectar o cómo puedes hacer o cómo empiezas a trabajar la espiritualidad dentro de una sesión, por decir? Ok, bueno, es como llegar a la parte de nuestros niveles de conciencia, es decir, la persona llega con cierta emoción, ¿no? Y a lo mejor todavía está, por ejemplo, decías el enojo, está en la parte del enojo. Y posiblemente todavía está como en ese inconsciente de no sé qué se me está conectando, qué fue lo que se me movió. Pero aquí está, esta parte. Empezamos a hablar, empezamos a indagar dentro de la sesión, cuál es la emoción, qué fue lo que sucedió, cómo llegaste a ese punto. Y lo que se hace posteriormente para poder llegar y llevarlo a esa parte de la espiritualidad y contactar para empezar a resolver y que él lo vaya interiorizando y que inclusive aunque no esté dentro de nosotros en el proceso terapéutico, que es un proceso que también se va en las semanas y en los días hasta nuestra siguiente sesión, empezamos a trabajar la parte emocional. ¿Sí? Ese enojo que me está diciendo, pues hay que simbolizarlo. Vamos a empezar a llevarlo a que él empiece a encontrar una estructura en su mente, un pensamiento, y esa imagen nos pueda llevar precisamente a entrar un poco más en él, ¿no? Cuando empezamos a hacer este trabajo, empezamos a conectar con sus propias historias de vida, que le va a empezar a ayudar a conectar el por qué ese enojo en esta situación de este momento me está causando y a qué momento de o evento de la vida, de la historia de su vida, lo está conectando. Pero es precisamente para empezar a llevar del inconsciente a este consciente. Cuando la persona ya empieza a hacerse consciente, puede ser que el enojo sea lo principal con lo que llegó, pero también cuando estamos en este trabajo, que es la parte espiritual, puede llegar a encontrar que a lo mejor hay otro tipo de emociones y no solamente es el enojo como tal, ¿no? Y empezamos a hacer que cuando ya la emoción empieza a bajar o ya se está trabajando y que pueda ver sus historias de vida, parte de nuestras técnicas espirituales es empezarlo a llevar a una frecuencia en donde él puede encontrar, y es, no lo quería mencionar desde un principio porque es como la base de la espiritualidad, empezarlo a elevar a una frecuencia en donde va a estar en contacto con el amor. La parte del amor es primordial en la parte espiritual, en todo lo que se haga dentro del consultorio y en tu vida diaria. Pero bueno, ahorita a ver, hablamos de la fuera. Cuando llegamos a esa parte de la frecuencia es precisamente en donde o lo envolvemos en una esfera de luz, o en donde le decimos que hay un manto que lo cubre, y entonces eso lo ayuda a empezar a elevarse, y estando ya ahí en esa comunión, como lo venimos diciendo, en esa conexión un poco más elevada de donde estoy, es donde entra el contacto con la hiperconciencia, en donde yo ya estoy más en el todo, en donde estoy conectado con mi creencia personal, en donde le estoy casi eh, entregando para que se puedan empezar a trabajar esas heridas transgeneracionales que llegamos a mencionar, y por eso lo hacemos en ese punto porque ya es mucho más amplia la conciencia, ya está expandida la conciencia y es mucho más fácil que el mensaje y el trabajo espiritual llegue a la persona. Cuando lo regresamos, después de esta hiperconciencia, cuando lo regresamos es cuando la gente dice,
ah, caray, no me acordaba de tal o cual situación, pero ya lo vi y entonces estoy comprendiendo tal, tal, tal y tal. Pero solamente lo hacemos dentro del consultorio, ¿no? O sea, esto no es algo que a lo mejor se puede hacer de una manera individual, porque de pronto me he encontrado con pacientes de, quise hacer el mismo ejercicio que usted me aplicó y no pude, no llegué. Pues no, no lo vas a hacer. Eso lo hacemos dentro del consultorio ya con un trabajo previo. Entonces, a lo mejor, y es algo que puede estar conectado todavía para seguir trabajando, es hiperconciencia fuera, o sea, que se deje de tarea es eh, envíale frecuencias que lo ayuden a estar en un momento de relajación y que empiece a estar en un estado más ampliado, ¿no? Por ejemplo, o hay una meditación muy bonita que la puedes encontrar en el YouTube, inclusive escuchar los latidos de un corazón. Y son como menos de 10 minutos en donde escuchas el latido del corazón y está ahí bombeando, 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 y es empezar a unirlo con el propio. Y entonces empiezas otra vez a sentir esa parte del amor de la cual yo te hablaba, en la parte de la técnica espiritual que nosotros utilizamos dentro del consultorio. Ok, entonces sí, y me conectaste esa última con lo que se llama el abrazo de la mariposa, ¿no? Cuando estás precisamente en tu respiración diafragmática y si lo combinas con el del abrazo, pues prácticamente estás golpeteando y este tapping, digámoslo así, pues está Exacto. conectando con, ¿no? O sea, y si haces eh, eh, pareciera que no, pero el nivel de relajación que tienes uniendo la respiración con este golpeteo de mariposa, sí hace todavía más profunda esta parte de relajación. Y luego inconscientemente no saben qué está sucediendo, pero en lo que estás haciendo es precisamente haciendo, sino una regresión y aparte una conexión con, ¿no? Y con no lo quiero llamar ser supremo, sino a lo mejor con este ser de amor que estás hablando, precisamente que es la madre, ahí que era la protección, el cuidado, el que estamos bien, ¿no? Y el estar bien, como dices tú, es un estado de plenitud o estar mejor como estaba, ¿no? Entonces, esa es como ahí el paréntesis. Y entonces es conectarnos con vía ejercicios y a lo mejor sí. ¿Por qué mencionamos la parte de los tipos de cómo llegar a la espiritualidad? A lo mejor en el proceso terapéutico son con los ejercicios estos que estás diciendo, de elevarlo, empezar a elevarlo a una frecuencia universal o a una frecuencia del amor, digámoslo así, y es estar en comunión con, pero es sí también conectarlo con la hiperconciencia y dices, Mm. pues es prácticamente todo esto. Ahora bien, dice Cecilia Yáñez, ¿no? En la pregunta como tal, ¿y es mejor la terapia o esta parte espiritual, perdón, para una persona que sufre de duelo? Claro, por supuesto. Con todo lo que hemos estado hablando, pues yo también consideraría que si en este sentido precisamente es algo, cualquier tipo de pérdida que tenga, al final no sé qué tipo de duelo es, pero al Ujú. final un duelo que va a ser, nos va a desestructurar precisamente y ya sea cualquiera de las teorías existentes, ya sea la de los de Kubler-Ross, ¿no? O Bucay, o si te vas por Caruso, o Boli, o no sé, cualquiera o hasta nuestro mismo mentor, Paulo Scott, ¿no? Que nos Ujú. dice que hay una desestructuración del ser, ¿no? Entonces ahí precisamente lo que hacemos o en esta parte del ejercicio es, sí, trabajamos el dolor, trabajamos lo que estoy sintiendo y a ver, vamos a encontrar precisamente, ya que trabajamos, hacemos la descarga, lo que dijiste, historia de vida, y entonces sí lo conectamos con, precisamente para ver, a lo mejor cómo fueron sus duelos, si están atorados, diría Teresa Robles, que nudos, ¿no? También están los nudos ahí, vamos deshaciendo esos nudos para llegar al origen y ya llegando al origen precisamente conectarlo con
para que entre, ¿no? En precisamente con hiperconciencia, que puede ser el amor, puede ser como tal amor universal o vibrar alto, ¿no? Muchos dicen en la parte de las frecuencias, a lo mejor si vibras bajo o bajas frecuencias, estás vibrando en enfermedad, y si vibras alto, estás vibrando en salud, ¿no? Que también podemos combinarlo, y entonces a lo mejor para nosotros, o en la terapia es hiperconciencia, para otros puede ser su mismo Dios, creador, o lo que quieran como tal, ¿no? Y creo que ahí sí está esta parte de cómo nos puede ayudar la espiritualidad precisamente en nuestro proceso terapéutico. ¿Cuántas veces se puede hacer el ejercicio? Yo sé que no es que todas las sesiones vengas a hacer lo mismo, ¿no? Van a haber algunas sesiones que a lo mejor se haya dejado alguna tarea o que a lo mejor no sea tan necesario utilizar el método de lo que acabamos de explicar, ¿no? Pero sí, la parte del ejercicio y la técnica espiritual se puede utilizar, y es más, se utiliza casi en la gran mayoría del proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos otra vez como armando, y voy a volver a tocar a Maslow, es que me encanta Maslow, ya lo van a saber y se van a dar cuenta de eso, la parte de esa pirámide en donde yo voy resolviendo y voy más bien satisfaciendo cada uno de esos escalones hasta llegar a la parte de la autorrealización, es algo muy similar con lo que pasa en el proceso. Cuando la persona deja de estar tanto en la parte de la queja, en donde ya no me habla de dolor, en donde ya se conecta más con él o con ella, ya empieza a hablar de sí más a profundidad, se empieza a dar cuenta que a lo mejor había cosas que había olvidado que le gustaban, pero que por todo esto que pasó, se olvidó por completo de eso y estaba en una desestabilidad. Y cuando vuelve a encontrar otra vez esos esas formas de estar otra vez en salud, dice, pues es que yo me acordaba que a mí me gustaba hacer tal o cual actividad, pero con el paso de los años se me olvidó y lo volví a hacer y me encantó volverme a encontrar con eso. Cuando empezamos ya a escuchar al paciente en esa forma, ahora nuestras técnicas espirituales es para volver a integrar esa parte del ser. ¿Y cómo lo hacemos? A lo mejor ya no me voy con el simboliza y descarga, no, ya no hago eso, sino ahora directamente me voy a la parte de, y me acuerdo que fue un momento mira, hasta me puso otra vez roja, en donde chicos, los que nos están viendo, perdí a Alejandro en un ejercicio en donde se trabajaba la regresión, en donde estábamos en un pasillo y teníamos que abrir puertas, y yo le dije, abre una puerta y dentro de esa puerta hay otra puerta, y pues obviamente no lo metí en el ejercicio, ¿no? Pero bueno, es algo que recordé ahorita. Pero es una de las formas que nosotros vamos haciendo para volver a integrar a ese ser, a que esta parte de los estados de bienestar o esta parte de conexión con otra vez del amor y de su esencia y de lo que realmente es, sin quejas, sin nada, sin esas capas de cebolla, sin la máscara, sin el ego inclusive, y ya es empezar a mantenerlo en ese estado y decir, mira, vamos a estar en constante frecuencia con esta frecuencia universal y te vas a elevar y te vas a imaginar que te vas desprendiendo de tu cuerpo. Ojo, todo esto que nosotros vamos haciendo en el consultorio, la gente siempre nos está escuchando, siempre. No es que entren en una hipnosis muy profunda y que de pronto empiezan a dar show, no, nada de eso, sino que simplemente la gente empieza a estar en contacto mucho más profundo con lo que es y ya no se le olvida el que esto es algo de una de las formas en cómo podemos medirnos inclusive de manera individual, esa parte de la espiritualidad, estar en constantes momentos de motivación, en donde yo siempre encuentro la inspiración, en donde frecuentemente estoy en contacto con mi alegría o con la parte de esa de la felicidad, ¿no? Que también puede ser muy personal. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a darnos cuenta
que la parte espiritual ya está muy anclada con nosotros y ya es difícil que se olvide. Ok, entonces, así como hacer un gran resumen de lo que tenemos. Espiritualidad, puede ser vía región o no, es el contacto con, y hablas o estamos hablando mucho de este amor, y es un amor puede ser hasta incondicional como tal, ya sea a este entorno, que al final es cómo me estoy conectando con. Afuera les podemos, a lo mejor en este sentido, mira, haz meditación, haz no sé, lo que dijimos de peregrinar o la naturaleza, la respiración, la yoga, los mantras, todo esto desde afuera para aunar, ¿no? Y en el proceso terapéutico como tal es el pilar que va a dar soporte a que podamos regresar a un estado de bienestar, no nada más la espiritualidad, sino todos estos tres rubros adicionales que precisamente por algún proceso, algún evento o algo que nos haya movido, nos haya cambiado, que nos genere ruido y entonces que estén colapsando a lo mejor o no, están colapsando en realidad y que la parte espiritual les va a dar la fortaleza y el pilar para poder regresar a un estado, si no anterior, a lo mejor mucho mejor, porque precisamente ya se están conociendo y como dices, ya al integrarse a mejorar, vibrar alto, conectarse con, precisamente está diciendo que tiene esta parte como pilar, sería para nosotros como transpersonales, lo que es la base de, si no nuestra terapia, sí lo que sería precisamente lo que va a dar pie a que las demás estructuras puedan estar otra vez en pie. ¿No? Creo que por ahí sería esta parte, y sí más lo dice después de la pirámide, habla en algún momento, si no lo podemos tocar en algún momento también, lo de las experiencias cumbre, ¿no? Precisamente que llega, obvio, no puede estar todo el tiempo ahí, pero esa experiencia cumbre como tal es llegar precisamente a lo mejor de una manera consciente a esta conexión con, ¿no? O sea, lo que nos genera, no sé, la mayor experiencia en ese momento es llegar, estamos un poquito, y tenemos que bajar, o sea, no podemos estar todo el tiempo, ¿no? En esa parte como, creo que es la conexión con, a lo mejor muy consciente, ahí sí muy consciente de la parte de la espiritualidad, ¿no? Como tal, porque puede ser que, como dices, podemos ser seres espirituales sin necesidad de, o no nos estamos dando cuenta, sino debe llegar esta experiencia para decir, me siento pleno, ¿no? Ahí cuando lo hacemos consciente, esta parte es que ya entonces nuestro proceso como tal está funcionando o nuestra parte espiritual ya la estamos, si no que estaba, si no dormida, que no la veíamos, ya la estamos haciendo más presente, ¿no? O sea, y creo que, dices, el autoconocimiento es cuando ya no es que gires en torno a eso, sino más bien cuando lo empiezas a vivir, ya fuera del consultorio, es cuando dices, ok, creo que ya estoy entendiendo lo que sería ser como estar en la parte espiritual, ¿no? No necesariamente religiosa, sino que estoy disfrutando, que estoy viviendo, que estoy, dirían, en el aquí, en ahora, y me podemos meter también lo que podemos adelantar algún programa, mindfulness, ¿no? Conciencia plena, sí, 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 en esa parte que creo que va amarrada también con esta otra parte, ¿no? O sea, que podemos hacer consciente esta espiritualidad, ¿no? Y pues Así bueno, es. no sé si hay, creo que no hay más, nada más. Nos está bien, gracias, Melaperas nos manda saludos, muchas Gracias. gracias. Pues no sé si algo quieras agregar, que se nos está prácticamente acabando el tiempo, no sé si tengas algo más que agregar de lo que sería la espiritualidad en el proceso terapéutico. Sí, yo con todo esto que acabamos de hablar, que a lo mejor nos quedaríamos cortos en el tiempo y a lo mejor nos podría dar para más y más y más y más, sí es importante que todos
sepan que lo que nosotros no tenemos como motivo es crear seres perfectos, no, sino más bien es que como ya entro en esa comunión, mis emociones, mis pensamientos, mi forma de actuar ya no me domina y ya no me controla, sino más bien que yo empiezo a encontrar que puedo estar mucho mejor, puedo ser una mejor persona, un mejor ser humano, sin rayar a esa perfección y que por supuesto nos vamos a seguir enojando y que vamos a seguir habiendo tristeza, pero que ya vamos a tener herramientas suficientes para poder afrontarlas, como bien lo decías, la parte de esa fortaleza y ese pilar que está en nuestra espiritualidad, en nuestro ser, es lo que nos va a ayudar a poder seguir y seguir y seguir hacia adelante. Eso es lo que quería decir. Pues no me queda más que agradecerte, Vero, tu conocimientos, experiencia y toda esta parte como terapeuta transpersonal, ¿no? Que sí difiere en algunas, a lo mejor se parece de repente a algunas otras, pero sí está como que es, al ser el ejercicio dentro de la sesión, sí es ahí la diferencia, ¿no? Que se tiene con las otras corrientes terapéuticas. No digo que no funcionen, todas funcionan, nada más, y también no todos los pacientes funcionan con la terapia, ¿no? O sea, pero pues como tal, si quieren saber más de esto, cómo se lleva el proceso, ya exactamente en, la, en uno mismo, pues CICADI hay varios como tal terapeutas transpersonales, son creo que 3 o 4, no lo sé, si ya son bastantes los que hay, y para que experimenten y no nada más lo que sería la espiritualidad, sino también iniciar algún proceso, algún tema que quieran trabajar, pues prácticamente si cae ahí brinda esta posibilidad de poder, si con esta otra psicoterapia, avanzar en lo que a lo mejor en otras están atorados o a lo mejor no ven un avance, pues de este lado tenemos otra opción. Y pues te digo, reitero el agradecimiento y pues pues, estamos como tal que vamos a hablar precisamente en algún momento, sí, del mindfulness, a lo mejor ya de otros temas, como tal que tenemos ahí en el tintero, nada más es afinarlos como tal, pero pues prácticamente es nada más ahí, mucho es de experiencia porque casi todo es de consultorio, los pacientes son los que nos podemos decir mucha teoría, pero al final el paciente es donde siempre nos va a brindar más este material de poder compartir con todos los demás. Y pues como tal, muchas gracias a todos por su atención y no olviden seguirnos en las redes sociales, tanto en Proyectate Radio, así como en entrega Integral Cicadi, y no olviden dejarnos ahí sus dudas, comentarios, también pueden dejarnos ahí sugerencias si desean algún tema en particular, pues o en especial, pues ya lo vemos y si lo podemos desarrollar súper bien, nada más a lo mejor afinar, pues ahí está. Y pues creo que así es como llegamos al final de su programa Centro Integral CICADI de Aprendizaje y Salud en Plenitud, emitido como tal todos los lunes a las 6 p.m. Su servidor Alejandro Rodríguez Ramos les agradece su atención. Gracias, Vero, nuevamente, y pues buenas tardes y nos vemos hasta la próxima.